¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos iniciando esta nueva edición a fondo, como siempre, junto a todos ustedes. Bueno, en una semana después de nuestro último encuentro, 7 días que han transcurrido, donde obviamente las novedades, los acontecimientos de orden político, económico, han sido realmente muy, pero muy numerosos. Claudia, buenas noches y... bueno, indudablemente mucho para comentar, como siempre, ¿no? Como siempre, mucho para comentar. Buenas noches, Gustavo, buenas noches a todos. Sí, muchísimo para comentar, muchísimo para tuitear, mucho para tuitear, como tuitea el superministro Sergio Massa, que ya no le gusta que le digan mucho superministro, no, pero bueno, no le gusta lamentablemente así se lo ha definido, no le gusta que ¿no? le digan, pero la verdad es que es un superministro. Sí, sí. Porque tiene en la cartera de Economía también tiene 2 ministerios importantes, digamos, consumidos en economía. Así que, por más que a él le moleste, me parece que es un superministro o será el ministro de la supercartera. Claro, exactamente. Y a través de lo que vos decías muy bien recién en relación al tema del Twitter, es como una especie también de su propio agente de prensa, digamos, ¿no? Porque él mismo me parece que va... Él mismo tuitea. El sábado, justamente, el sábado a las 7 más o menos de la tarde, empezó a tuitear las actividades que se van a desarrollar y que empezaron ya a desarrollarse ayer, en una dinámica de gestión a la que no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados al Twitter ni a esta dinámica de gestión, a esta rapidez en la gestión y en la transparencia. Ojalá todo siga a la rapidez que Sergio Massa estima. Sí, y ojalá también la República Argentina en términos generales y también en algunos particulares aprenda a convivir y aprenda a disentir, pero en armonía y no con esa violencia manifiesta que, bueno, protagonizaron no muchas personas, yo les diría que poquitas personas, muy pocas personas, pero que obviamente generan el ruido a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, como se vio, por ejemplo, en el momento de la asunción de Massa cuando fue a jurar, y también otro tanto el otro día con el tema de la puesta en funcionamiento una vez más, después de tantos años, de esa línea de tren allí en la zona de Rosario, ¿no? Sí, es una lástima que esto suceda, pero sí, es un grupo de gente, yo llamaría minúsculo, pero lo que llama la atención es que me parece que están organizados y los medios hegemónicos del país, bueno, atienden esas manifestaciones violentas de esta gente que están encabezados, y el que más habla es un ex concejal de Cava, un señor Padró de apellido, que tiene, en su época de concejal, tiene 96 causas en la justicia. Bueno, no es cosa menor. Obviamente que no. Más allá de todas estas cuestiones sobre las cuales hay una enorme expectativa y veremos cómo se siguen desarrollando los acontecimientos y las circunstancias en estos próximos días, nosotros aquí en el programa también tenemos mucho para compartir y para desarrollar, ¿no? Tenemos muchísimo para compartir y teniendo en cuenta esta dinámica de gestión que le impone Massa, nosotros vamos a hablar de energía, justamente. Muy bien. De energía. Vamos a hablar con el vicepresidente de NRF, Juan Cesoni. El ingeniero Juan Cesoni nos va a estar diciendo cómo ha sido su gestión y qué es NRF. NRF es una empresa de energía santafesina cuyos capitales, porque es una SAPEM, cuyos capitales en su mayoría son del Estado santafesino, pero también hay otros inversores y tienen representación las asociaciones, tienen representación comunas e intendencias. Realmente muy interesante, va a hablar del gasoducto metropolitano, entre otros temas que realmente muy recomendable como para prestarle mucha, pero mucha atención. Todo esto realmente como para seguirlo bien de cerca en el desarrollo de esta nueva edición de A Fondo que comienza precisamente tras este breve corte que ya vamos a compartir.
Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.260 millones de pesos. Castelaro Automotores. Automóviles y motos 0 kilómetro. Castelaro Automotores. Usados seleccionados. Castelaro Automotores. En Santa Fe, Avenida López y Planes, esquina Cándido Pujato. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Lo habíamos anticipado en el comienzo de nuestro programa de esta noche. Está con nosotros el ingeniero Juan Cesoni, que es vicepresidente de ENERFE. Siempre un tema importante, el tema de la energía, para hablar en todo momento. Juan, gracias por la presencia, bienvenido. Muchas gracias a usted por invitarme. Placer estar acá. Bueno, yo lo decía recién, ¿no? Desde hace ya algunos años, algún buen tiempo, y sobre todo mirando hacia el futuro, la energía es el gran tema, ¿no? Hoy el mundo se debate principalmente en torno a la cuestión energética. Podemos ver lo que está pasando en Europa, cómo la cuestión energética está en la centralidad de la estrategia de los estados centrales, es decir, Estados Unidos batalla de alguna manera con Rusia por la provisión de insumos energéticos a Europa. Europa, continente que carece, podemos decir, de suministros propios en lo que hace a energías fósiles. Y por lo tanto Europa hace ya varias décadas que viene con un programa para lograr la transición energética, porque sabe de su dependencia, entonces está haciendo grandes inversiones para poder desarrollar energías renovables a niveles que le permitan hacerse autosustentable. Bueno, esto viene a colación de qué es lo que está pasando en todo el mundo, que es lo que nos pasa también a los argentinos, es lo que pasa en América Latina, es lo que pasa en Asia también. El mundo tal y cual lo conocemos no funciona, no existe sin energía. Indudablemente, y estás a cargo de la vicepresidencia de ENERFE. ¿Cuál es bueno, tu experiencia en lo que llevas de gestión en cuanto a este organismo, que bueno, obviamente tiene la responsabilidad de la energía, ¿no? Bueno, Argentina es un país que tiene sus reservas petroleras en declive desde hace un buen tiempo, y eso viene revirtiéndose con el desarrollo de Vaca Muerta. Es un país que en materia de energías renovables no tiene un gran desarrollo, y que en materia de energía nuclear tiene una base importante, es uno de los países de la región que mayor desarrollo tiene allí. ¿Por qué digo esto? Porque en ese concierto nacional Santa Fe es una provincia consumidora neta de energía. Santa Fe no tiene hidrocarburos, Santa Fe no tiene represas hidroeléctricas, Santa Fe no tiene generación propia, salvo alguna central térmica que funciona lo que se llama por ciclos combinados, o sea, puede funcionar con fuel oil o con gas. Una de esas la tenemos en Sauce Viejo, aquí cerca, la otra en Timbúes, pero en general Santa Fe es una provincia consumidora. Así todo, tiene a la empresa provincial de energía, que es una de las mayores distribuidoras de electricidad del país, tiene una de las redes más grandes de distribución eléctrica del país, es decir, en cada rincón de nuestra provincia, en cada pueblito, inclusive en una isla, hay personas que tienen acceso a la electricidad gracias a esta empresa distribuidora. Ese es el desafío que tenemos los santafesinos. Y por otro lado, tenemos en nuestra provincia un enorme gasoducto que es el GENEA, el gasoducto del noreste argentino, que es la obra de infraestructura energética más importante que construyó nuestro país en los últimos 30 años. Hacía décadas que no se construían gasoductos y esa fue una obra importantísima. Pero esa obra, que se terminó en el 2017, tiene a decenas de miles de santafesinos viviendo al lado del gasoducto
pero que adentro de sus casas no tienen gas. Ese es el desafío que nos planteó el gobernador. Cuando asumimos, con Juan D'Angelo Sante, mi compañero en ENERFE, el gobernador nos dijo: tengo más de 100.000 santafesinos viviendo al lado del caño de gas más importante que construyó la Argentina en los últimos 30 años, y esos santafesinos, esas empresas, esos empresarios no tienen gas en sus domicilios. Trabajen sobre eso. Claudia, indudablemente que el tema es múltiple, ¿no? Sí, sin duda. Hablabas justamente del gasoducto y estamos a la puerta de empezar con el gasoducto metropolitano. El gasoducto metropolitano es una consecuencia de esto que acabo de decir. Nosotros cuando asumimos la dirección de ENERFE nos planteamos el objetivo de explotar al máximo ese gran gasoducto que es el GNA. Eso implicaba desarrollar cerca de 40 localidades en el centro norte provincial que están distribuidas, podemos decir, a lo largo del gasoducto y que no tenían suministro. Pero también pensar de manera inteligente cómo podíamos con obras astutas, podemos decir, desde el punto de vista ingenieril, lograr al menor costo el mayor impacto en materia de distribución posible. Por eso imaginamos un gasoducto como el metropolitano que reúne en su traza a 7 localidades, que integra toda la zona metropolitana santafesina. En el extremo oeste, Esperanza; en el extremo este, Arroyo Leyes, la gran metrópoli Santa Fe, y atraviesa en su trazado la localidad de Recreo, la localidad de Montevera, llega a Arroyo Aguiar, el norte de Santa Fe, toda la zona de urbanización futura de la ciudad de Santa Fe, y la costa, esa zona que está integrada a la dinámica social de nuestra ciudad, pero quizás no está del todo integrada con los servicios que la ciudad presta, porque salvo la electricidad o el transporte, porque va alguna línea de colectivo, claro, el resto de los servicios no están presentes allí. Entonces había que integrarlo también a la matriz de servicios, podemos decir. Eso es lo que viene a resolver el gasoducto metropolitano. Hay un tema técnico que me gustaría que lo pueda desarrollar Juan, y que tiene que ver con el cruce de la laguna Setúbal del gasoducto, para que nos comentes por dónde la va a cruzar, de qué manera la cruza, a qué profundidad, bueno, algún detalle técnico para que la gente de alguna manera se dé cuenta y advierta la complejidad, la calidad de la obra que tenemos en la puerta. Bueno, allá hace varios años que en nuestro país y en el mundo en general se viene utilizando una técnica que se conoce como tuneleo. Básicamente, para que quienes nos escuchan comprendan, antes cuando había que enterrar un caño lo que se hacía era una zanja y se iba tirando el caño dentro de esa zanja y luego se tapaba. Hoy se sigue construyendo de esa manera. Pero hay cruces especiales que se denominan, por ejemplo, cuando hay una ruta, cuando hay una vía ferroviaria, cuando hay un curso de agua, como puede ser el Salado también, que nosotros lo vamos a tener que cruzar. Verdaderamente hacer una zanja es muy compleja, hay que romper la infraestructura anterior y después hay que reponerla. Entonces se ha desarrollado esta técnica que se llama tuneleo. En una situación todavía más compleja, ese tuneleo se transforma en lo que se llama una perforación horizontal dirigida. Es una técnica básicamente donde se va enterrando un conjunto de barras, digamos, ¿sí? Con una máquina que lo va enterrando como si fuese una mecha. Imagínense un taladro con una mecha muy larga que va perforando en dirección horizontal, y mediante seguimiento satelital se le va indicando a la punta de esa mecha por dónde tiene que ir haciendo la perforación. Bueno, esa técnica nosotros la vamos a implementar para cruzar el Salado, que es un cruce complejo también, pero principalmente para cruzar la laguna Setúbal. La laguna Setúbal, que nosotros la conocemos como una laguna, en realidad es un arroyo. Hace unos 10 años atrás, un geólogo muy importante de la ciudad, el doctor Carlos Ramonel, nos enseñó a todos los santafesinos a través de unos estudios que él publicó, que lo que nosotros durante décadas o quizás un centenar de años hemos visto como una gran laguna al costado de la ciudad de Santa Fe, en realidad es la continuidad de unos arroyos que vienen del norte, entre ellos el Arroyo Leyes, la Zanja Brava, ¿sí? Y que salen en el sur de la ciudad de Santa Fe por la zona del puerto. Bueno, ¿qué pasa? Que en realidad ese sector es un sector de delta. ¿Qué significa esto? Que esas islas que nosotros vemos ahora porque la laguna bajó, porque el Paraná bajó, en realidad son islas que se están formando y se están consolidando y todo el tiempo están cambiando de lugar, ¿sí? Y van cambiando la morfología de nuestra laguna. ¿Por qué digo esto, Gustavo, Claudia? Porque
ahí, en esa complejidad radica el gran desafío, porque nosotros tenemos que imaginar una obra, pasar un caño por debajo de un arroyo, de una laguna, pero no sabemos cuál va a ser la condición de esa laguna dentro de 20 o 30 años. Entonces los equipos de científicos, ingenieros, técnicos, lo que hicieron fue estudiar y proyectar las condiciones de la laguna a 50, 100 años vista para indicarnos a nosotros cuál es la mejor forma de atravesar la laguna y a qué profundidad. La profundidad que nos sugirieron es de 20 metros. 20 metros por debajo del lecho. 20 metros por debajo del lecho. Imagínense que eso no podría hacerse por zanjeo, porque no hay brazo de máquina vial, digamos, que pueda resolverlo. Entonces hay que implementar esta técnica. Y lo novedoso es que nunca, jamás se ha realizado en la República Argentina un cruce horizontal, por perforación horizontal dirigida de semejante longitud. ¿Y eso por dónde va a ser? Eso va a ser en la zona, para que nos ubiquemos más o menos, del Chaquito, ¿sí? Donde termina la ciudad de Santa Fe y empieza la localidad de Montevera, ¿sí? Ahí hay un paraje que se denomina el Chaquito. Bueno, en ese sector hemos determinado que es la mejor zona para realizar el cruce. ¿Por qué? Por la distancia, porque más hacia el norte las distancias son más largas. ¿Y de qué distancia va a ser la perforación, digamos? El cruce tiene una longitud máxima de 1850 metros. Muy buena la pregunta, Gustavo, porque nosotros decimos que el cruce de la laguna depende del río. La longitud del cruce y la forma de cruzar nos la va a determinar el río. ¿Por qué te digo esto? Todos sabemos cómo es la obra pública. Por suerte el gasoducto metropolitano lo venimos haciendo a un ritmo aceleradísimo y lo que queremos es aprovechar una condición extraordinaria que nos presenta la naturaleza. Estamos en una condición de bajante extrema desde hace 1 año y medio, 2. Y nosotros lo que decimos es, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder aprovechar esa condición y reducir los costos de la obra. Pero la naturaleza es la naturaleza. No sabemos qué nos depara dentro de los próximos 3 meses, 6 meses, 1 año. Entonces, en el momento en el que se decide realizar el cruce, hay que observar en qué condición se encuentra el río y ahí determinar en realidad cuál es la metodología y la longitud del cruce. Nosotros entendemos que vamos a poder hacerlo de esta manera. Interesantísimo, interesantísimo. Me quedé anonadada con la explicación y con la obra importantísima que muchas veces uno no conoce, la gente no conoce. Como bien se dice, las obras que van por debajo de la tierra no se ven. También otra cosa que pocos conocemos es que en San Lorenzo la provincia cuenta con una planta fotovoltaica, que es la única en Santa Fe. Y esto tiene que ver con lo que decías, que Santa Fe es una gran consumidora de energía. Bueno, quizás empezamos también a producir algo en la planta fotovoltaica, ¿no? Así es, Santa Fe tiene desde hace ya unos 5 años un parque fotovoltaico de 1 megawatt de potencia instalada, megawatt pico, y es el único parque fotovoltaico de la provincia de Santa Fe, pero también hay que decirlo, es uno de los únicos del país. ¿Por qué digo esto? Porque viste que, como todo en los medios de comunicación, lo que no escuchamos es como que no existe, pero lo que escuchamos muchas veces es como que existe muchas veces. Sí. Entonces es como que vivimos en la ilusión de que en algún lugar de nuestro país hay cientos de parques fotovoltaicos, porque claro, escuchamos hablar de Cauchari 200 veces, creemos que son 200 parques. No, es uno, es el mismo, ¿sí? O sea, tampoco hay tantos parques fotovoltaicos en nuestro país. Eso hay que saberlo. Es una tecnología que en el mundo tiene muchos años de desarrollo, que en algunos países ha logrado niveles de implementación muy importantes, por ejemplo en los países europeos, en algunos países asiáticos que son productores de los paneles fotovoltaicos también, y que en América Latina se viene desarrollando con fuerza desde hace ya un poco más de 1 década. Lo mismo pasa con la energía eólica, lo mismo pasa con la biomasa, distintas formas de implementación. ¿La energía eólica dónde se piensa desarrollar en Santa Fe? Principalmente la energía eólica lo que necesita son vientos constantes. Ajá. ¿Sí? No vientos fuertes, que eso también es algo importante para desmitificar, digamos. No es que hacen falta grandes vientos, sino niveles constantes de viento. Que siempre haya viento. Claro, digamos. Y que esos vientos constantes tengan cierta velocidad que permitan justificar una inversión de esas características. Son inversiones importantes, estamos hablando de que una torre eólica puede medir hasta 100 metros de altura. ¿Sí? Imagínense, es una bestia, podemos decir, parada, un molino enorme parado ahí. Entonces, bueno, requiere condiciones especiales. Santa Fe tiene una condición de vientos medianamente constante,
a determinadas alturas, ¿sí? En determinados lugares que nosotros estamos mapeando, que estamos midiendo, no tiene grandes velocidades, ¿sí? O sea que no tiene gran potencial allí de generación, pero lo cual no quiere decir que lo vayamos a desestimar. Nosotros estamos estudiando opciones en entornos lagunares, por ejemplo, para desarrollo eólico, entiéndase Laguna La Picasa, Melincué, en la zona de Mar Chiquita, en el límite con Córdoba, porque esos entornos lagunares lo que presentan es una condición de despeje, ¿sí? Donde no hay obstáculos, ¿sí? Hay poca edificación, hay poca arboleda, ¿sí? Se reduce lo que se llama la rugosidad del suelo, ¿sí? Y eso favorece la circulación del viento. Entonces en esos entornos estamos realizando mediciones. Y también tenemos mediciones hechas en materia de radiación solar. Hay estadísticas mundiales, ¿sí? Satelitales. La NASA, por ejemplo, publica estadísticas, pero nosotros realizamos también algunos seguimientos. Y el centro norte de la provincia de Santa Fe presenta condiciones muy favorables. Hay que entender que, primero, las condiciones tienen que ser favorables. Y segundo, el lugar donde uno va a instalar un parque. Porque una cosa, por eso hablaba de los parques solares, ¿no? Una cosa es un parque solar y otra cosa es paneles fotovoltaicos en el techo de un supermercado, de un hospital, ¿sí? Que es para un consumo puntual, para un consumo local. Cuando uno está pensando en un parque fotovoltaico, lo que está pensando es en generar una gran disponibilidad de energía en un sector de la red, de la gran red de transporte o distribución, donde hace falta mucha cantidad de energía. Entonces, tienen que coincidir estas situaciones. Y además, esa red tiene que estar en condiciones de poder recibir toda esa cantidad de energía. No es que uno pone un panel y se conecta donde quiere. La red tiene que estar preparada para recibir toda esa energía, si no, genera un problema. Entonces nosotros hemos localizado en el norte de la provincia de Santa Fe, en lo que se llaman los terminales de red, en la zona del departamento Obligado, en la zona del departamento 9 de Julio, en el sur también, por la zona de Firmat, Venado Tuerto, ¿sí? Sectores donde sería favorable para la red tener mayor disponibilidad de potencia, la red estaría preparada y donde las radiaciones solares podrían ser buenas, aceptables. Hay allí al menos 5 proyectos en marcha, estamos a la espera de que EPE pueda licitar esos proyectos porque los va a licitar la empresa provincial de energía y nosotros estamos, sobre la base de los estudios que hemos realizado, delineando otros proyectos vinculados sobre todo con la disponibilidad de tierra, porque ese es un tema. Uno tiene que ir a poner esto en algún lugar donde haya espacio, donde obviamente no se afecte un bosque nativo, por ejemplo. No es que digo, bueno, acá hay campo, entonces voy y hago lo que se me ocurre en el campo. Si hablamos de energías renovables, estamos hablando de cuidar la naturaleza. Entonces, bueno, estamos en esa búsqueda de disponibilidad de buen suelo, para sintetizarlo de alguna manera, para poder tener otros desarrollos. Pero, por ejemplo, puntualmente, en la zona de Casilda, vamos a hacer un parque fotovoltaico pura y exclusivamente para la empresa de aguas. La empresa de aguas de Santa Fe es el mayor consumidor de energía eléctrica de la provincia. No hay ninguno más grande por lejos, muchos escalones por encima de cualquiera, la empresa provincial de aguas. Entonces nosotros lo que dijimos es, vamos a firmar un convenio con ustedes para que ENERFE pueda suministrarlos de energía verde, que el agua que circula en la provincia de Santa Fe se impulse con energías renovables. Es un tema tan amplio que obviamente nos podríamos quedar hablando todo el programa, pero me quedan un par de consultas rápidas sobre el tema del gasoducto metropolitano que realmente me parece interesantísimo, ¿no? ¿Hay una estimación, aunque más no sea aproximada, del plazo de ejecución, de cuándo estaría más o menos la obra terminada? Y lo último, ¿qué relación o interconexión va a tener el gasoducto metropolitano con la obra de gasoducto que se viene construyendo desde el sur del país? Bueno, el plazo de ejecución es de 14 meses, el plazo estipulado en pliegos, ¿no? Nosotros estimamos que para mitad del año próximo, del 2023, más o menos mediados, finales, último semestre del 2023, esta obra debería estar culminada. Culminada y operativa, ¿no? El plazo es con entrega, digamos, en funcionamiento. Y la vinculación con aquel gasoducto que vos mencionás, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que se licitó, se terminó de licitar hace pocos días, es importante la pregunta porque el GENEA en realidad es un gasoducto que fue diseñado para importar gas.
No nos olvidemos que hace 15 años atrás Argentina hablaba de una crisis energética. A los argentinos nos faltaba gas, nos faltaba energía. Entonces salíamos a buscar, en Bolivia, por ejemplo, un posible proveedor. Sí. El problema es que Bolivia tenía mucho gas, pero no teníamos cómo traerlo a ese gas. Entonces habría que construir un gasoducto que pudiese traer el gas de Bolivia, pero además en esa discusión se hablaba de la integración energética de América Latina. Sí. Recuerden que Venezuela también es un gran productor de derivados de los hidrocarburos. Brasil es productor en lo que es el offshore, digamos, en su costa. Entonces se pensaba en la integración energética. Así fue concebido el gasoducto. Bueno, años más tarde se descubre el yacimiento de Vaca Muerta y Argentina se da cuenta que tiene 200 años vista de provisión de gas sin ningún problema. Y vuelve a tener otro problema, que es, tenemos el gas, sabemos cómo sacarlo, es más, lo estamos sacando, pero no lo podemos transportar. Entonces hay que construir un gasoducto. ¿Por qué digo esto? Porque ese gasoducto que va desde Vaca Muerta hasta Salqueló, ¿sí? Tratayensa, Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, luego se extiende de Salliqueló a San Jerónimo, que es donde comienza el GENEA. Es decir, que hay una conexión. El gas de Vaca Muerta va a llegar, podría llegar, hipotéticamente, a la provincia de Santa Fe una vez finalizada la obra completa. Qué interesante, ¿no? Realmente muy importante, Claudia. Realmente muy importante. Y como bien decías, Gustavo, yo me quedaría un rato largo hablando de energía y escuchándote, Juan. Pero bueno, así es el tiempo en televisión, así que muchísimas gracias por estar y por aclararnos a todos lo que se está haciendo y cuánto cuesta a veces encender una luz o encender una llama en la cocina para que nos llegue el gas, para que nos llegue la luz a nuestras casas. Cada foquito de luz que se prende en nuestras casas, para que eso pase, quizás 10, 15, 20 años antes alguien tuvo que pensar cómo llevarle energía a ese lugar para que se prenda. Y cuando uno está encendiendo la cocina y cocinando, tiene que estar pensando también en los gasoductos y en esto que nos explicabas recién. Así que la importancia de la energía en nuestra vida cotidiana. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, Juan, por la presencia. La palabra, el testimonio, la explicación realmente muy específica que hemos tenido a través de la palabra del ingeniero Juan Cesoni, vicepresidente de ENERFE, con nosotros aquí a fondo, que ahora va en búsqueda de este breve corte y volvemos en instantes nada más. MDT, productora de contenidos multimedios. La mejor imagen de tu empresa o servicio. Contenidos para radio, TV, gráfica y redes. MDT en Santa Fe, producciones profesionales con el mejor equipamiento. MDT, produciendo futuro. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes nacionales y provinciales. Atención en Santa Fe y Santo Tomé. Turnos al 342-476-5252. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.260 millones de pesos. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.260 millones de pesos. A fondo también sirve para tratar temas que sufren
algún grupo de santafesinas y santafesinos. En este caso vamos a hablar de santafesinas y vamos a hablar de endometriosis. Para eso está Florencia Jiménez, que nos acompaña para hablar de endometriosis y de los problemas que tienen las pacientes de endometriosis. Bueno, ¿Cómo muchas está, Florencia? gracias. Bien, gracias a Dios. Gracias. Contame entonces, primero, ustedes, vos y un grupo de mujeres enfermas de endometriosis formaron una agrupación que se llama ENDO. ENDO Santa Fe. ¿Desde cuándo está funcionando, digamos, organizadamente ENDO Santa Fe? La agrupación se creó hace 2 años y yo hace poco las encontré a las chicas. Se llama Asociación Civil ENDO Santa Fe. Son pacientes de endometriosis. Sí. Contame, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres menstruantes y, bueno, produce dolor en los ovarios, muchos síntomas. El síntoma más incapacitante es el dolor. El dolor, exactamente. Cólicos menstruales, hay mujeres que no pueden ir a trabajar por el dolor y las incapacita para ir a trabajar. ¿Y cuál es el problema que atraviesan todas estas mujeres que tienen endometriosis y cuál sería, después me queda la pregunta de cuál sería el tratamiento, pero vamos al problema que atraviesan? Y el mayor problema que atravesamos es que estamos peleando por una ley que no está del todo reglamentada acá en Santa Fe y lo que buscamos con las chicas de la agrupación es que se reglamente del todo la ley. Es decir, la ley es la ley número 140.030, pero no está del todo reglamentada acá en Santa Fe. Entonces lo que estamos peleando con las chicas de la agrupación es que se reglamente ¿Y el hecho de que no se reglamente, en qué les hace daño a ustedes, digamos? ¿Qué les modifica? No nos cubre del todo la medicación porque la endometriosis no tiene cura, es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad crónica. Sí. Solamente se trata con pastillas anticonceptivas. Entonces la obra social no cubre del todo la medicación. Me hablabas fuera de micrófono que hay una medicación que es bastante cara y que las pacientes no llegan a esta medicación. Sí, sale 6.400 pesos. Y sería una medicación que deben tomar para evitarse estos síntomas que son realmente incapacitantes. Sí. Bien. Contame entonces, ¿el tratamiento es con pastillas? ¿Hay también otro tratamiento? ¿Se puede hacer un tratamiento de cirugía, algo así? Contame algo más de la enfermedad. Sí, hay chicas que tardan años en llegar al diagnóstico. Es de difícil diagnóstico. Sí, y hay algunas chicas que llegan al diagnóstico ya con sus órganos tomados y eso es terrible porque la endometriosis es una enfermedad rebelde. Puede aparecer en cualquier otro órgano y afectarlo. La vejiga, muchos órganos, puede afectar los intestinos y demás. Entonces lo que se busca también es tener un diagnóstico temprano y poder tener una buena calidad de vida. Todas las chicas es lo que buscamos, eso, tener una buena calidad de vida. Y una vez que ustedes llegan al diagnóstico, lo que impide ahora que no esté reglamentada la ley es que no tienen acceso a la medicación gratuita. Claro, exactamente. Siendo que es una enfermedad que, bien decís, resulta incapacitante muchas veces. Sí, sí, sí. O sea que es un problema difícil el que sobrellevan. Hay chicas, sí, que yo tengo chicas conocidas que solamente la obra social les cubre el 40% de lo que es la medicación. Y también una tiene que tomar calmantes por el tema de los dolores, porque no es lindo vivir con dolor y bueno, siempre uno trata de
buscarle la vuelta, como quien dice. Contame. De buscar alguna actividad o algo para hacer, digamos, yoga, reiki. Y también se necesita ayuda terapéutica porque esta enfermedad es muy, muy frustrante. Déjame aclarar también que hay chicas que no pueden ser madres, que las incapacita hasta en ese punto de no poder tener hijos. Yo conozco muchas chicas que no pudieron tener hijos también porque tienen infertilidad. Hay algunas chicas que tienen infertilidad y otras que no. Yo en mi caso tuve la suerte de tener un hijo, tengo un hijo de 3 años y medio, así que, bueno, déjenme decirles que no está todo perdido, que se puede, que es largo el camino y frustrante, pero que se puede, se puede. ¿Cómo es? Porque vos dijiste que llegaste hace poco a la agrupación ENDO. ¿Cómo es tu vida y cómo ha sido con endometriosis y cuánto te costó a vos específicamente llegar a tener el diagnóstico de que tenías endometriosis? En mi caso, yo siempre tuve dolor y menstruaciones abundantes. Hace 11 años atrás yo me sentía muy dolorida. Yo siempre normalicé el dolor. En mi caso, para mí, todas las mujeres sentíamos dolor cuando menstruábamos. Hasta que en un momento tuve mi menstruación y yo sentía mucho dolor, no podía caminar. Fui a la guardia y me dijeron que podía llegar a tener un embarazo ectópico, que es un embarazo ectópico, tener un bebé fuera del útero. Me hicieron estudios y demás, me hicieron una ecografía para ver cómo estaban mis ovarios y encontraron que yo tenía un quíster muy grande, tenía mi ovario derecho agrandado, así que bueno, buscamos fecha para operarme. A mí me explicó el médico que iba a ser una operación sencilla, pero cuando me abrieron encontraron que yo tenía todo adherido a mis intestinos. Y la operación se complicó. ¿Y de ahí en adelante, cómo es tu vida? ¿Es normal? ¿Te vas acomodando? ¿Cómo te desarrollás en medio de que tenés que trabajar y cuidar a tu hijo, claramente? Sí, yo tuve una vida, como quien dice, normal, 8 años, pero este último tiempo he estado con mucho dolor. Hace aproximadamente 1 año empecé con dolores otra vez y bueno, a hacerme estudios y demás. Y bueno, esta enfermedad lo que tiene es que salen focos endometriósicos, así que una no puede no hacerse controles. Yo me hice un control hace poco y me salió que tengo un foco endometriósico. Hay mujeres que tienen un montón. Yo en mi caso tengo la suerte de tener uno solo, pero es que es bastante rebelde y vivo con mucho dolor. Pero fuera de eso siempre trato de ponerle onda, de buscar cosas para hacer y de seguir adelante, porque otra no queda. Lamentablemente es feo vivir con dolor, pero si una le busca la vuelta, se puede. No es fácil porque todas no tenemos la misma fuerza, pero déjame decirles a las chicas que están del otro lado que no normalicen el dolor, que si sienten dolor vayan, hagan una consulta ginecológica y precisamente para eso estoy acá, porque por ahí una tiene la enfermedad y no sabe un montón de cosas. Además como yo. Es de difícil diagnóstico. Sí. Yo en su momento, cuando a mí me diagnosticaron, había muchas cosas que hoy las sé que no las sabía. Hace poco mi ginecóloga me dijo que yo tenía que empezar a cuidarme con las comidas porque hay alimentos que a las mujeres con endometriosis nos hinchan. Entonces todo un tema, cambiar toda la alimentación y comer otras cosas que una no estaba acostumbrada porque comer ciertas harinas nos hinchan, tenemos que evitar los carbohidratos, evitar un montón de cosas, los dulces, el alcohol. Pero bueno, es necesario para tener una buena calidad de vida, que eso es lo que nos importa a todas las chicas. Ciertamente, entonces, que se reglamente la ley y que ustedes puedan tener
fácil acceso al medicamento, a los medicamentos que necesitan, es claramente una ayuda importantísima para ustedes. Sí. Por eso lo que peleamos es que se reglamente del todo la ley para poder tener acceso a los medicamentos gratuitos y tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Florencia, por traernos esta problemática que sufren muchas santafesinas. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a vos por la invitación. Estuvimos con Florencia, que nos contó qué es la endometriosis y cómo viven las mujeres enfermas de endometriosis hasta que la provincia reglamente una ley que les permita tener un fácil acceso a la medicación que necesitan. MDT, productora de contenidos multimedios. La mejor imagen de tu empresa o servicio. Contenidos para radio, TV, gráfica y redes. MDT en Santa Fe, producciones profesionales con el mejor equipamiento. MDT, produciendo futuro. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes nacionales y provinciales. Atención en Santa Fe y Santo Tomé. Turnos al 342-476-5252. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.260 millones de pesos. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Mi compañero Gustavo Piedrabuena estuvo entrevistando a la que hoy es directora del Banco de Comercio Exterior, Vice, María de los Ángeles Sagnum. María de los Ángeles, que es ex senadora por Santa Fe. Vamos a la nota. La doctora María de los Ángeles Sagnum, ex senadora nacional por la provincia de Santa Fe y ahora como una directora del Vice, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Una actividad distinta, diferente, el ámbito, quizás las actividades, pero un tema que yo creo siempre también formó parte de tu agenda, la producción y esas cosas, en el tiempo que fuiste senadora, ¿no? Sí, la verdad que sí, es tratar de profundizar con herramientas concretas, llegando al sector productivo de la provincia de Santa Fe, que uno tanto conoce porque es con el que me he vinculado y he trabajado históricamente. La verdad es que nuestro gobierno ha retomado la senda de la producción, la senda de la generación de empleo, de la defensa de la industria nacional. Esto no es solo una declamación, los números demuestran, incluso la provincia de Santa Fe hoy está liderando la creación de empleo en el sector privado, ¿no? El empleo y el sector de la manufactura industrial ha tenido un fuerte avance y esto no es una casualidad, esto tiene que ver con una definición política de salir de lo financiero y pasar a lo productivo, ¿no? Que es lo que en definitiva siempre hemos defendido. En torno a la definición política de volver a un modelo de desarrollo, un modelo de defensa de la industria, un modelo que apuntale al sector productivo, el Vice cumple un rol muy importante, es un banco mayorista que pertenece a la banca
pública y que está pensado justamente para acompañar al sector productivo. Una herramienta realmente estratégica, ¿no? Es una herramienta estratégica. Mira, esta semana arrancábamos la semana de trabajo en el banco recibiendo junto al presidente del banco y al resto del directorio al nuevo ministro de Desarrollo Productivo, a Daniel Scioli, y allí en el marco de esta primera reunión que mantenemos directamente con el ministro, ustedes saben que las tasas del Banco Vice son tasas subsidiadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, por el Estado Nacional. Hablábamos de la importancia del banco y un anhelo que tenemos desde este directorio del Banco Vice, que es el de convertirlo en el gran banco de desarrollo de la República Argentina, similar al Banco de Desarrollo que hay hoy en la República Hermana de Brasil, ¿no? ¿Qué reflexión te dejó esta primera entrevista, este primer contacto con Daniel Scioli, un dirigente político que por supuesto viene de muchos años, de mucha experiencia, ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Nación, así que lo conoces seguramente de toda la vida? Sí, la verdad es que una muy buena impresión, siguiendo con una línea que nosotros venimos trazando en el banco. Él se puso a disposición desde el Ministerio para profundizar esta línea que es la que estamos planteando. El lunes justamente estoy invitada a disertar en el ámbito de la Comisión PYME del Senado de la Nación respecto de las distintas herramientas con las que cuentan las PYME en la República Argentina, y voy a plantear un poco esto que te estoy adelantando, Gustavo, ¿no? Esta mirada estratégica de transitar el sendero de que la República Argentina tenga un banco de desarrollo, un banco que acompañe al sector productivo. En la provincia de Santa Fe, la verdad es que como nunca el vice está acompañando a las empresas. Yo estoy poniendo 2 casos testigos para que no sean 2 del norte o 2 del sur. Digo, por ejemplo, la empresa Rafaela Alimentos ha recibido un crédito muy importante para poder exportar carne kosher a Estados Unidos. Aquí en Frank, una empresa láctea también recibió un apalancamiento muy importante para el sector productivo, para poder garantizar una diversificación en los productos, la colocación de estos productos en el exterior, porque nosotros justamente tendemos a sustituir importaciones. Una empresa de Rosario, Sirmac, hace muy poco tiempo ha podido exportar bienes de capital a Abu Dhabi. Por primera vez un producto de la provincia de Santa Fe sale con ese destino, con el financiamiento y el acompañamiento con una estructura determinada desde el punto de vista financiero de nuestra banca pública. Me parece que estas son las cuestiones que tenemos que resaltar, ¿no? Que si bien sabemos que falta mucho por recorrer, que estamos con un problema inflacionario que hay que resolver, entendemos que el poder avanzar en la profundización de las exportaciones nos va a dar la garantía de tener los dólares que necesitamos para poder apalancar el desarrollo y el crecimiento. Dólares que por allí están faltando y es una de las preocupaciones de la vicepresidenta, ¿no? Sí, la vicepresidenta ha sido muy clara el otro día en el plenario de la CTA, donde claramente plantea que hay un festival de importaciones en la República Argentina y que ese festival de importaciones tiene que ver con los vivos de siempre. No son tantas las empresas que utilizan las importaciones para sobrefacturar y para hacerse de dólares baratos, ¿no? Mientras le restan a justamente aquellas empresas que necesitan y requieren de importaciones para poder apalancar al sector productivo al cual pertenece. La industrialización de productos muchas veces en la Argentina y de manera recurrente nos llevan a lo que normalmente se llama la restricción externa. Bueno, necesitamos poder contar con esos dólares para que el sector productivo, muchas empresas de la provincia de Santa Fe que por ahí tienen dificultades para generar esas importaciones, que sabemos que van destinadas al proceso productivo, que no tienen ningún vilo de pretender hacerse de dólares baratos y no pueden hacerse de esas importaciones justamente para poder garantizar en muchos casos la economía circular, el tratamiento de efluentes. Bueno, yo estoy caminando toda la provincia como lo he hecho siempre, ahora ya
con esta puntualidad, mirando lo que está sucediendo con el sector productivo, y lo que plantea la vicepresidenta es lógico, ¿no? Es poder agilizar los controles que tiene que llevar adelante el Estado. Yo vengo planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de una junta consultiva de disciplina fiscal, donde participen desde el SENASA, pasando por AFIP, por la aduana, por distintos organismos del Estado, para poder garantizar que muchos sectores que hoy evaden dejen esos recursos en la República Argentina y que esos recursos nos permitan también quitarle el pie de encima al sector que siempre paga impuestos en nuestro país, que normalmente es el sector PYME. Como bien lo decías, como siempre lo hiciste, lo seguís haciendo, recorriendo la provincia de Santa Fe en su conjunto, pero por estas horas en la ciudad de Santa Fe, en la capital de la provincia, ¿con qué motivo? Bueno, hoy estuve visitando a distintas empresas productivas de la ciudad de Santa Fe y de la región, que por otra parte te digo que es impresionante el nivel de empresas con base tecnológica que están proliferando aquí en la ciudad de Santa Fe, en la capital santafesina, con una agenda de trabajo, y mañana acompañando al foro de presidentes comunales que hacen un encuentro que arranca a la mañana en ATE y termina por la tarde. Voy a estar participando de uno de los paneles que justamente va a tener que ver con esta fuerza del interior productivo y de cómo la provincia de Santa Fe y los municipios y las comunas de nuestra provincia pueden aportar a la generación de empleo y a la generación de trabajo. Vos sabés que no me perdonarían si no te consulto acerca de esta disparidad por allí de opiniones o de posiciones tan públicas, tan evidentes, que uno puede percibir, que cualquiera puede percibir entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Trabajaste durante muchos años al lado de Cristina Fernández. ¿Cuál es tu mirada de esta situación? Bueno, yo creo que Cristina ha tenido siempre la honestidad de decir lo que piensa. Creo que debiera ser material de consulta de todo el espectro político. La experiencia de haber primero acompañado a Néstor en sus primeros 4 años de gobierno, pero luego los 8 años de gobierno consecutivo de Cristina Fernández de Kirchner hacen que tenga una experiencia de cómo se administra el Estado, de cómo se utilizan las herramientas que tiene el Estado, que deben ser atendidas. Creo que es una mirada muy distinta en torno a la coyuntura política, a cómo podemos garantizar que se alineen, como había dicho hace un tiempo Cristina, los salarios, los ingresos, las jubilaciones, con lo que es el costo de vida, con el costo de los alimentos, con el costo de los medicamentos, de los alquileres. Me parece que esto que está planteando Cristina es de alguna manera el nudo gordiano que tiene que resolver nuestro gobierno para cumplir cabalmente con el contrato electoral, que esto es uno de los desvelos que tiene Cristina y que tenemos aquellos dirigentes políticos que creemos realmente que la política tiene que servir para transformarle la vida a la gente. Yo creo que muchos de los votantes del Frente de Todos están esperando que ejerzamos el poder que tenemos que ejercer, que es el que nos dio, con el que nos legitimó el pueblo argentino, para poder garantizar el acceso a los alimentos y recuperar el ascenso social en nuestro país. Creo que hemos hecho muchas cosas que todavía falta, pero que hay que ejercer fuertemente el poder que el pueblo nos ha dado con el voto para poder cuidar la mesa de los argentinos y el empleo de los argentinos. Como siempre, le agradecemos a la doctora María de los Ángeles Sagnún, el tiempo que dispone cada vez que pasa por Santa Fe y a veces por medios así electrónicos de Zoom, espacios y tiempo para nuestro programa. Y en el final, aunque todavía seguramente van a decir que falta mucho para el proceso electoral del año que viene, quisiera pedirte que te puedas dirigir a la gente que te está viendo y escuchando, quizás, no sé si con miras al año que viene, pero al respecto, ¿qué podrías decir? Bueno, decirle al pueblo santafesino que lo mejor que nosotros podemos hacer en este momento es trabajar para cumplir con nuestra palabra, con la palabra empeñada. Seguramente el cumplimiento de esa palabra empeñada es lo que van a poner el año que viene en consideración al momento de elegir quiénes son
o quiénes somos los hombres y las mujeres que en representación de la provincia de Santa Fe ejerceremos aquellos cargos que tengan que ver con no solamente defender los intereses provinciales, el federalismo, sino también con dialogar permanentemente con quienes son los que confían en nosotros al momento de depositar el voto. Creo que el Partido Justicialista tiene un trabajo muy importante para llevar adelante, para hacer, para desempeñar, que es recuperar la relación con el pueblo santafesino, ¿no? Y que nuestro gobierno está haciendo muchísimas obras en materia de infraestructura, un gran esfuerzo del gobierno provincial, un gran esfuerzo del gobierno nacional, que creo que se tiene que ver en la realidad práctica. Y es en lo que nosotros vamos a trabajar durante todo el tiempo que dure, en este caso, mi responsabilidad en el vice. Muchas gracias y seguramente vamos a retomar el diálogo en la próxima oportunidad que estés por acá en la zona o te tengamos cerca. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a vos, Gustavo. Ya continuamos en un instante nada más aquí en nuestro espacio tras este corte. Parte final de A Fondo en esta nueva semana junto a todos ustedes. Hemos desarrollado tanto material, muy interesante por cierto, Claudia, que prácticamente nos queda casi el tiempo para la despedida, ¿no? Sí, y para esperar más tweets. Seguramente. Claro, para esperar más tweets, para esperar más agenda y para desandar los temas que pasen aquí también en Santa Fe. ¿Volvemos dentro de 7 días? Volvemos dentro de 7 días. Muy bien, gracias como siempre a todos ustedes y nuestro deseo de que pasen una muy buena semana.